todos admitirán que el arte de morir bien es la más importante de todas las ciencias. Al menos, todo aquel que reflexione seriamente cómo, después de la muerte, tendremos que dar cuenta a Dios de todo lo que hicimos, hablamos o pensamos durante toda nuestra vida, incluso cada palabra ociosa. Y que, siendo el diablo nuestro acusador, nuestra conciencia testigo y Dios el juez, sentencia de felicidad o miseria eterna nos aguarda. Diariamente vemos cómo, cuando se espera que se emita un juicio, incluso en asuntos de la menor consecuencia, el interesado no disfruta de descanso, pero consulta con abogados, con procuradores, ahora los jueces, luego sus amigos o parientes. Pero en la muerte, cuando una causa está pendiente ante el juez supremo, relacionada con la vida o la muerte eterna, a menudo es el pecador obligado, cuando no estaba preparado, oprimido por la enfermedad y escasamente poseído de razón, a dar cuenta de aquellas cosas sobre las que, cuando estaba sano, tal vez nunca había reflexionado ni una sola vez. Esta es la razón por la que los miserables mortales se precipitan en masa al infierno. Y como dice San Pedro, si el justo apenas se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Primera carta de San Pedro, 4:18. Si la muerte se considera absolutamente en sí misma, sin duda debe ser llamada un mal. Porque lo que se opone a la vida debemos admitir que no puede ser bueno. Además, como dice el sabio, Dios no hizo la muerte, pero por la envidia del diablo vino la muerte en el mundo. Libro de la sabiduría. Con estas palabras también está de acuerdo San Pablo cuando dice: por tanto, como el pecado entró en este mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 12. Si Dios no hizo la muerte, ciertamente no puede ser buena, porque todo lo que Dios ha hecho es bueno, según las palabras de Moisés. Y Dios vio todas las cosas que había hecho, y eran muy buenas. Pero aunque la muerte no puede considerarse buena en sí misma, la sabiduría de Dios la ha sazonado como si lo fuera. De modo que de la muerte surgen muchas bendiciones. Por eso David exclama: preciosa a la vista del Señor es la muerte de sus santos. Y la Iglesia, hablando de Cristo, dice: quien por su muerte ha destruido nuestra muerte, y por su resurrección nos ha recobrado la vida. Ahora la muerte que destruyó la muerte y recobró la vida, no puede ser sino muy buena. Por tanto, si toda muerte no puede ser llamada buena, sin embargo, al menos algunas pueden. Por eso San Ambrosio no dudó en escribir un libro titulado Sobre las ventajas de la muerte, en cuyo tratado demuestra claramente que la muerte, aunque producida por el pecado, posee sus ventajas peculiares. Hay también otra razón que prueba que la muerte, aunque es un mal en sí misma, puede, por la gracia de Dios, producir muchas bendiciones. Porque primero está esta gran bendición, que la muerte pone fin a las numerosas miserias de esta vida.
Job se queja elocuentemente de los males de este, nuestro estado actual. El hombre nacido de mujer, dice Job, que vive poco tiempo, está lleno de muchas miserias, que sale como una flor y se destruye, y huye como una sombra, y nunca permanece en el mismo estado. Y Eclesiastés dice: alabé a los muertos antes que a los vivos, y los juzgué más felices que los dos. Aquel que aún no ha nacido, ni ha visto los males que hay debajo del sol. También añaden: se crea gran trabajo para todos los hombres, y un yugo pesado sobre los hijos de Adán, desde el día de su salida del vientre de su madre hasta el día de su entierro en la madre de todos. El apóstol también se queja de las miserias de esta vida. Hombre infeliz que yo soy, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Epístola a los Romanos. De estos testimonios, por lo tanto, de las Sagradas Escrituras, es bastante evidente que la muerte posee una ventaja: el liberarnos de las miserias de esta vida. Pero también tiene una ventaja aún más excelente, porque puede convertirse en la puerta de una prisión a un reino. Esto fue revelado por nuestro Señor a San Juan, el Evangelista, cuando por su fe había sido exiliado a la isla de Patmos. Y oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. De ahora en adelante, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras los siguen. Apocalipsis 13. Verdaderamente bendita es la muerte de los santos, que por mandato del Rey Celestial libera el alma de la prisión de la carne y la conduce a un reino celestial, donde las almas justas descansan dulcemente después de todos sus trabajos, y como recompensa por sus buenas obras recibirán una corona de gloria. También a las almas en el purgatorio la muerte no trae beneficio menor, ya que los libera del miedo a la muerte y les da la certeza de poseer un día la felicidad eterna. Incluso para los mismos hombres malvados, la muerte parece tener alguna ventaja, porque al liberarlos del cuerpo impide que la medida de su castigo aumente. Debido a estas excelentes ventajas, la muerte para los hombres buenos no parece horrible, sino dulce, ni terrible, sino hermosa. Por eso San Pablo exclama con seguridad: porque para mí vivir es Cristo, y morir es ganancia, teniendo el deseo de disolverse y estar con Cristo. Y su primera epístola a los tesalonicenses dice: hermanos, no os haremos ignorar acerca de los que están dormidos, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Hace algún tiempo vivió cierta santa dama llamada Catalina Adorna de Génova. Ella estaba tan inflamada con el amor de Cristo que con los deseos más ardientes deseaba ser disuelta y partir hacia su amado. Por eso, presa del amor por la muerte, a menudo la alababa como hermosa y bellísima, culpándola solo por eso, que huía de quienes la deseaban y era, sin embargo, encontrada por aquellos que huían de ella. De estas consideraciones podemos
Concluir, entonces, que la muerte, producida por el pecado, es un mal. Pero eso, por la gracia de Cristo, que condescendió a sufrir la muerte por nosotros, se ha convertido de muchas maneras en saludable, hermosa y deseable. La regla general de que el que bien vive morirá bien debe mencionarse antes que todas las demás, ya que la muerte no es más que el final de la vida. Es cierto que todo el que vive bien hasta el final muere bien. No puede morir enfermo el que nunca ha vivido enfermo, como por otra parte, quien nunca ha llevado una buena vida no puede morir una buena muerte. Lo mismo se observa en muchos casos similares, pues todos los que caminan el camino correcto están seguros de llegar al lugar de su destino, mientras que por el contrario, los que se alejan de él nunca llegarán al final de su viaje. También, quienes se postulen diligentemente para estudiar, pronto se convertirán en doctores eruditos, pero los que no, serán ignorantes. Pero tal vez alguien pueda mencionar como objeción el ejemplo del buen ladrón, que vivió enfermo y sin embargo murió bien. Este no fue el caso, porque ese buen ladrón llevó una vida santa y por lo tanto murió santa muerte. Pero incluso suponiendo que hubiera pasado la mayor parte de sus días en la maldad, sin embargo, la otra parte de su vida la pasó tan bien que fácilmente se arrepintió de sus pecados anteriores y ganó las mayores gracias. Porque, ardiendo en el amor de Dios, defendió abiertamente a nuestro Salvador de las calumnias de sus enemigos. Y lleno de la misma caridad hacia su vecino, reprendió y amonestó a su compañero blasfemo y trató de convertirlo. Estaba vivo aún cuando así se dirigió a él, diciendo: ¿No temes a Dios, ni aun estando bajo la misma condenación? Y nosotros en verdad con justicia, porque recibimos la debida recompensa por nuestras obras. Pero este hombre no ha hecho mal alguno. Tampoco estaba muerto cuando, confesando e invocando a Cristo, pronunció estas nobles palabras: Señor, acuérdate de mí cuando vayas a tu reino. El buen ladrón entonces pareció haber sido uno de los últimos que llegaron a la viña, y sin embargo recibió una recompensa mayor que los primeros. Verdad, por tanto, es la frase: el que vive bien, bien muere, y el que vive enfermo, enfermo muere. Debemos reconocer que es algo sumamente peligroso impedir hasta la muerte nuestra conversión del pecado a la virtud. Mucho más felices son los que comienzan a llevar el yugo del Señor desde su juventud. Como Jeremías dice: y sumamente bendecidos son los que no se contaminaron con mujeres, y en cuya boca no se halló mentira, porque son sin mancha delante del trono de Dios. Estos eran comprados de entre los hombres, las primicias para Dios y para el Cordero. Apocalipsis 4:5. Tales fueron Jeremías y San Juan, más que profetas, y sobre todo la Madre de nuestro Señor, así como muchos más a los que solo Dios conoce. Esta primera gran verdad permanece ahora establecida, que una buena muerte depende de una buena vida. Ahora bien, para que podamos vivir bien, es necesario, en primer lugar, que muramos al mundo antes de morir en el cuerpo.
Todos los que viven para el mundo están muertos para Dios. De ninguna manera podemos comenzar a vivir para Dios, a menos que primero muramos para el mundo. Esta verdad se revela tan claramente en la Sagrada Escritura que no puede ser negada por nadie, excepto los infieles y los no creyentes. Pero como en boca de 2 o 3 testigos cada palabra seguirá en pie, citemos a los santos apóstoles, San Juan, Santiago y San Pablo, los testigos más poderosos, porque en ellos el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, habla claramente. Así escribe San Juan Evangelista: viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí. Aquí el príncipe de este mundo se refiere al diablo, que es el rey de todos los impíos, y por mundo se entiende la compañía de todos los pecadores que aman al mundo y son amados por él. Un poco más abajo continúa el mismo evangelista: si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si hubierais sido del mundo, el mundo amaría a los suyos. Pero porque no sois de este mundo, sino que yo os he escogido de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Y en otro lugar: no ruego por el mundo, sino por los que me has dado. Aquí Cristo nos dice claramente que por mundo se refiere a aquellos que con su príncipe, el diablo, oirán en el último día: id malditos al fuego eterno. San Juan agrega también en su epístola: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, la caridad del Padre no está en él. Pues todo lo que está en el mundo es la concupiscencia de la carne, y la concupiscencia de los ojos, y el orgullo de la vida, que no es del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y la concupiscencia lo mismo. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Escuchemos ahora cómo habla Santiago en su propia epístola. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad de este mundo es el enemigo de Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se convierte en enemigo de Dios. Así habla San Pablo, ese vaso de la elección, en su primera epístola a los Corintios, escribiendo a todos los fieles, dice: es necesario que salgan de este mundo. Y en otro lugar de la misma epístola, dice: pero mientras somos juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con este mundo. Aquí se nos dice claramente que el mundo entero será condenado en el último día. Pero por el mundo no se refiere al cielo y la tierra, ni a todos los que viven en él, pero solo a aquellos que aman al mundo. El justo y piadoso, en quien reina el amor de Dios, no la concupiscencia de la carne, están en verdad en el mundo, pero no son del mundo. Pero los impíos no solo están en el mundo, sino que también son del mundo, y por tanto, no el amor de Dios, sino la concupiscencia de la carne, reina en sus corazones. Es decir, el lujo y la concupiscencia de los ojos, que es la avaricia y el orgullo de la vida, que es una autoestima por encima de los demás. Y así imitan la arrogancia y el orgullo del diablo, no la humildad y apacibilidad de Jesucristo. Dado que entonces tal es la verdad, si queremos aprender el arte de morir bien, es nuestro firme y serio deber el salir del mundo.
no de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Sí, morir para el mundo y exclamar con el apóstol: el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Este negocio no es asunto nimio, sino uno de la mayor dificultad e importancia. Pues nuestro Señor, siendo preguntado: ¿son pocos los que se salvan?, respondió: esfuérzate por entrar por la puerta estrecha. Y más claramente en San Mateo habla: entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por él. Cuán estrecha es la puerta y angosto es el camino que conduce a la vida, y pocos son los que lo encuentran. Vivir en el mundo y despreciar los placeres del mundo es muy difícil. Ver bellos objetos y no amarlos. Probar cosas dulces y no deleitarse con ellas. Despreciar honores. Cortejar las labores. Ocupar voluntariamente el lugar más bajo. Ceder el más alto a todos los demás en bien. Vivir en la carne como si no se tuviera carne. Parece más bien de los ángeles que de los hombres. Y sin embargo, el apóstol, escribiendo a la iglesia de los Corintios, en la que casi todos vivían con sus esposas, y que por tanto no eran clérigos, ni monjes, ni anacoretas, sino según la expresión ahora usada, eran todavía seglares, así se dirige a ellos: esto pues digo, hermanos, el tiempo es corto, permanece, que también los que tienen mujeres sean como si no tuvieran, y los que lloran como si no lloraran, y los que se alegran como si no se alegraran, y los que compran como si no poseyeran, y los que usan este mundo como si no lo usaran, pues las maneras de este mundo pasarán. Primera de Corintios. Con estas palabras el apóstol exhorta a los fieles a que, animados por la esperanza de la eterna felicidad, deberían verse tan poco afectados por las cosas terrenales como si no les pertenecieran, que deben amar a sus esposas solo con un amor moderado, como si no las tuvieran, que si lloraran por la pérdida de los hijos o de sus bienes, lloraran poco, como si no estuvieran tristes, que si se regocijaban por sus honores o éxitos mundanos, deberían regocijarse como si no tuvieran ocasión de regocijarse, es decir, como si la alegría no les perteneciera, que si compraban una casa o un campo, deberían estar tan poco afectados por él como si no lo poseyeran. En fin, el apóstol nos ordena vivir así en el mundo, como si fuéramos forasteros y peregrinos, no ciudadanos. Y esto San Pedro lo enseña más claramente, donde dice: queridos hermanos, os suplico, como extranjeros y peregrinos, que se abstengan de los deseos carnales que luchan contra el alma. Primera epístola de San Pedro. Así el príncipe más glorioso de los apóstoles nos desea que vivamos en nuestra propia casa y ciudad como si viviéramos en las de otro. Ser poco solícito si hay abundancia o escasez de provisiones. Pero él nos ordena que nos abstengamos de los deseos carnales que luchan contra el alma, pues los deseos carnales no surgen fácilmente cuando vemos aquellas cosas que no nos pertenecen.
Por tanto, esta es la forma de estar en el mundo y no ser del mundo. Lo que hacen los que, estando muertos para el mundo, viven para Dios solo. Y por tanto, estos no temen la muerte del cuerpo, que no les trae daño, sino ganancia, según el dicho del apóstol Pablo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y cuántos encontraremos en nuestros tiempos tan muertos para el mundo que ya han aprendido a morir a la carne y asegurar así su salvación? Ciertamente, no hay ninguna duda de que en la Iglesia Católica se encuentran, no solo en los monasterios y entre el clero, sino incluso en el mundo, muchos santos hombres, verdaderamente muertos para el mundo, que han aprendido el arte de morir bien. Pero tampoco se puede negar que muchos se encuentran no solo no muertos para el mundo, sino que ardientemente les gusta y aman sus placeres, riquezas y honores. Estos, a menos que resuelvan morir al mundo y lo hagan en realidad, sin duda morirán una mala muerte y serán condenados con el mundo, como dice el apóstol. Pero tal vez los amantes del mundo respondan: es muy difícil morir para el mundo mientras estamos viviendo en él y despreciar las cosas buenas que Dios ha creado para nuestro disfrute. Y la respuesta es que Dios no quiere que descuidemos o despreciemos total y absolutamente las riquezas y honores de este mundo. Abraham era un favorito especial de Dios y sin embargo poseía gran riqueza. También David, Ezequías y Josías fueron reyes muy poderosos y al mismo tiempo muy agradables a Dios. Lo mismo puede decirse de muchos reyes y emperadores cristianos. Las cosas buenas de esta vida, por lo tanto, sus riquezas, honores y placeres, no están del todo prohibidos a los cristianos, sino solo un amor inmoderado por ellos, que San Juan denomina la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y el orgullo de la vida. Abraham ciertamente poseía grandes riquezas, pero no solo hizo un uso moderado de ellas, sino que también estuvo más que dispuesto a deshacerse de ellas, cuando y como quisiera el Todopoderoso. Porque aquel que no perdonó a su único hijo amado, ¿cuánto más fácilmente podría separarse de sus riquezas, si Dios así lo deseaba? Porque Abraham era rico, pero más rico en fe y caridad, y por tanto no era del mundo, sino más bien muerto para el mundo. Lo mismo puede decirse de otros hombres santos, quienes, poseedores de riquezas, poder y gloria, e incluso reinos, eran todavía pobres en espíritu, muertos para el mundo y por lo tanto viviendo solo para Dios. Aprendieron perfectamente el arte de morir bien. Por tanto, no hay abundancia de riquezas, ni reinos, ni honores que nos hagan ser del mundo, sino la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, que en una palabra se llama codicia y se opone a la caridad divina. Estos son los que nos hacen del mundo. Si entonces debemos comenzar, inspirados por la gracia de Dios, a amar a Dios por sí mismo y a nuestro prójimo por amor de Dios, no seremos de este mundo. Y a medida que aumenta nuestro amor, la codicia disminuirá, porque la caridad no puede aumentar sin que la otra disminuya. Entonces,
lo que parecía imposible de hacer cuando nuestras pasiones reinaban dentro de nosotros, vivir en este mundo como si no perteneciéramos a él, será más fácil cuando el amor resida en nuestro corazón. Lo que es una carga insoportable para la codicia es dulce y ligero para el amor. Como se ha dicho anteriormente, morir al mundo no es un asunto ligero, sino un asunto de la mayor dificultad e importancia. Aquellos que lo encuentran más difícil son aquellos que no conocen el poder de la gracia de Dios ni han probado la dulzura de su amor, sino que son carnales, sin el espíritu. Todos los objetos carnales se vuelven insípidos cuando probamos una vez la dulzura divina. Por tanto, el que desee seriamente aprender el arte de morir bien, en el que su eterna salvación y toda la verdadera felicidad depende, no debe posponer abandonar este mundo y morir por completo a él. No puede posiblemente vivir para el mundo y para Dios. No puede disfrutar de la tierra y el cielo.